Mientras vamos conversando, muy buenos días con todos. Realmente es un gusto y un honor presentarme como ponente en nuestro colegio, quien viene fortaleciendo las capacidades de no solo de las enfermeras, sino del equipo de salud en realidad. He visto cómo esta gestión realmente se ha preocupado bastante y creo que con un objetivo final, ¿no? Como es el velar por la salud de la población, ¿no? Y sin lugar a dudas, el tema que vamos a tomar en un momento, como es la diabetes, es una epidemia llamada silenciosa, que sobre todo por no contar con estilos de vida saludables, resulta de que incluso podríamos estar con el daño ya en nuestro organismo sin darnos cuenta aparentemente hasta que probablemente tengamos los síntomas. De allí que generalmente se identifica en edades mayores, ¿no? En adultos mayores, por ejemplo. Eso está haciendo que el Ministerio de Salud, dentro de eh, sus lineamientos, establece el tamizaje Doctora, obligatorio. Sí, doctora, disculpe, ¿podría dejar de presentar para poder presentar? Ya tengo la ponencia. sí, no, yo no estoy presentando nada. Ah, perdón, sí, disculpe, disculpe. Bien, Ok. bien, entonces, continuando, como decía que el Ministerio de Salud, dentro de sus lineamientos y como un producto de la estrategia sanitaria llamado ahora componente, es que tamiza en forma obligatoria a todas las personas de 40 años a más con el objetivo de identificar en forma precoz, antes de que aparezcan los síntomas, a las personas con que pudieran tener diabetes, ¿no? Vamos a la diapositiva anterior, por favor. Bien, algo de epidemiología, solo dos diapositivas que nos va a hacer entender la importancia de este daño crónico degenerativo que está avanzando eh, exponencialmente en estos tiempos, ¿no? Y que, por ejemplo, en el año 2021 ya habían 537 millones de adultos que viven con diabetes, ¿no? Incluso entre 20 a 79 años es el dato, ¿no? Se proyecta que para el año 2030, que lo tenemos cerca, tener 643 millones con este daño en la población. Y que si seguimos proyectando, vamos a llegar a 785 millones si seguimos con este ritmo de vida, de falta de práctica, de estilos de vida saludable en nuestras poblaciones. Y lo que es peor, miren a cómo llegaríamos, ¿no? Que 3 de 4 adultos con diabetes viven en países llamados de renta baja y media, como es nuestro país, ¿no? Así lo este, proyecta nuestra entidad superior, que es la OPS o la Organización Mundial de la Salud. También saber que, sobre todo la diabetes mellitus tipo 2, que es la no insulino dependiente, está afectando en mayor porcentaje al sexo femenino. Sin embargo, en esa misma tendencia, si ustedes analizan la diapositiva, son también las mujeres con, que las que llevan un tratamiento
médico más regular que los varones diagnosticados. ¿Se me escucha bien, por favor? Si me confirman. Sí, doctora, se escucha bien. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a ver el lado de la diapositiva del lado izquierdo. Nos menciona en nuestro país el 5.5% de personas de 15 años a más. O sea, ya no es de solo se espera este daño en los adultos o adultos mayores, ¿no? Fueron diagnosticadas con diabetes mellitus por un médico alguna vez en su vida. Pero de ello, el 70% de esta población refiere que llevó tratamiento médico en los últimos 12 meses. Por eso es que se dice que felizmente es directamente proporcional al número de porcentaje, en este caso el sexo femenino, identificado con el daño y tratado en forma regular en el último año, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí para mencionar sobre qué datos nosotros y con qué instituciones establecidas oficialmente trabajamos, ¿no? Y es la Americana de Diabetes, ¿no? La Federación Internacional de Diabetes. Y en nuestro país, la última norma técnica que rige a la fecha es del año 2015, ¿no? En toda la pandemia hemos estado trabajando con indicaciones y actualizaciones mixtas, y sin embargo hay una buena noticia, ¿no? Ya está trabajándose en forma final el documento técnico que va a regir el manejo a partir de marzo del presente año, ¿no? Del año, perdón, 2025, y desde marzo oficialmente se tendrá. Sin embargo, se ha estado trabajando, gracias, con el proyecto HERTZ, que es quien está en plena implementación con el Ministerio de Salud, en donde han trabajado vías de abordaje. Si bien existía para hipertensión arterial, ahora tenemos esas vías de abordaje para diabetes mellitus. Y entonces, si bien el tema es referente a la actualización en el tratamiento, no os desesperéis porque ahorita vamos a hablar de ello. Sin embargo, es imperativo hablar sobre el diagnóstico. ¿Qué nos dice la implementación de esta institución que está trabajando de la mano con nuestro Ministerio de Salud, ¿no? Y es que tenemos que empezar por algunas letras del alfabeto que ustedes van a ver que avanza hasta la letra F, si no me equivoco, y en donde nos habla, por ejemplo, de la importancia del diagnóstico. Ahora, las recomendaciones que se da aquí es que estos protocolos, o al menos en el diagnóstico, en lo de diagnóstico, no aplica para gestantes, pacientes hospitalizadas o en situaciones de emergencia, sino para la población en general. E inclusive podemos diferenciar dentro de la población general dos tipos de población. Las personas asintomáticas que tengan glucemia en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, o personas sintomáticas que tengan una glucemia mayor de 200 miligramos por decilitro, ¿no? Entonces, ¿y qué nos dice, no? ¿A quiénes realizar la prueba? La prueba se realiza principalmente según la norma que les había estado mencionando, a todos los adultos de 40 años a más, en forma obligatoria. Sin embargo, en las personas menores, en realidad allí va a depender de la valoración de factores de riesgo, ¿ya? O sea, no a todos los menores de 40 años se les hace en forma obligatoria la prueba, sino a quienes cuentan con factores de riesgo, ¿ya?
y también a toda persona con síntomas ya de diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Ahora hay algo muy importante que debemos, como población general, de saber todos, que todavía se maneja el test de Pringles, que significa que luego se va a presentar, de estarnos ya calificando si en los próximos 10 años, si seguimos con nuestros estilos de vida actuales, que probablemente sean inadecuados, estaríamos ya siendo candidatos a tener este daño, ¿no? También hay que considerar otros aspectos, otros factores de riesgo, como por ejemplo el tener familiar de primer grado con diabetes mellitus tipo 2. Y ustedes dirán, ¿eso es genético? Y vamos al análisis, ¿no? No es que sea genético, salvo estudios o actualizaciones de investigación. El problema son que vivimos en un entorno familiar con las mismas costumbres, actitudes y prácticas que hicieron que uno de los miembros tuviera este problema de salud, ¿no? El tipo de alimentación, la inactividad física, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, también hay otros factores de riesgo como los antecedentes de haber tenido diabetes mellitus gestacional, una prediabetes y lo que más en boga que sabemos, pero igual al parecer no tenemos todavía una conciencia sensibilizada para la mejora de ello, que es el sobrepeso u obesidad, ¿no? Ni hablar si tuviéramos una enfermedad cardiovascular o una hipertensión arterial, que de por sí eso haría que tengamos alto riesgo para enfermedades cardíacas o cardiovasculares, ¿no? Hay aspectos a considerar en el diagnóstico, que está enfocado principalmente a tamizar a personas asintomáticas o con síntomas leves o con factores de riesgo evidentes, ¿no? Sobrepeso y obesidad. De que no se abordan otros tipos de diabetes mellitus. Hay algunas principales, pero tampoco no aborda estados considerados como prediabetes, como en las siguientes diapositivas vamos a tener la oportunidad de ver, ¿no? Con respecto a los criterios de diagnóstico para adultos, adolescentes y niños, no son diferentes, ¿no? Y en donde hay una medición de la glucosa plasmática, ¿no? En donde nos piden si esta fuera mayor o igual de 126 miligramos por decilitro. Ahora, tenemos que considerar bastante el tipo de ayuno, porque a veces dicen venir en ayunas, y a veces en la exageración de poder obtener un dato de pronto más exacto, resulta que podemos estar más de 12 horas en ayuno y nos da resultados que no corresponden de repente, ¿no? Sino que solo nos pide que sea al menos de 8 horas previas a la toma de muestra de sangre, ¿no? Eso como un dato importante y como parte de la población que debemos de tener en cuenta, ¿no? Ahora hay algunos criterios en que mencionan que sí se puede tomar agua, porque algunos otros son radicales y dicen ni agua, ¿no? Entonces, va a depender de pronto de la indicación médica que tengamos en ese. Esto, como se ha mencionado antes, no menciona otros tipos de diabetes, no menciona estar, por ejemplo, en una crisis hiperglicémica, ¿no es cierto? Entonces, allí hay un manejo diferente de estos casos, ¿no? Lo que sí pide es que haya, digamos, una confirmación diagnóstica en un periodo de dentro de las 72 horas. Entonces, eso sí podríamos manejar. La siguiente, por favor.
De igual manera, precisan que ante dos pruebas discordantes se debe evaluar posibles factores que podrían alterar esos resultados. Y allí lo dice, ¿no? Lo que ya me adelanté de pronto, por ejemplo, un factor que podría alterar los resultados es un ayuno muy prolongado. Una restricción dietética, por ejemplo, elevada, quieren hacer dieta y frente a un sobrepeso u obesidad encontrado, no manejada o monitoreada por un profesional. Infecciones y uso de medicamentos como corticoides también podrían alterar los resultados, ¿no? Se habla de diabetes tipo 1 del adulto en pacientes jóvenes. Se habla de diabetes monogénicas, hay una diapositiva posterior, y también de la diabetes tipo 2 juvenil en población con factores de riesgo. Y si alguien escuchó las presentaciones por el Día Mundial de la Diabetes, que fue el 14 de noviembre, el presente, por ejemplo, que se recuerda todos los años, allí con mucha alarma se habló de la presencia de diabetes infantil, ¿no? De la diabetes mellitus tipo 2. La siguiente, por favor. Ahora, si bien la prediabetes es considerado un estado premórbido, pero el proyecto HERTZ indica que realmente no debería tratarse con medicamentos, por ejemplo, ¿no? Sino debería de considerarse la modificación de factores de riesgo, que también luego lo vamos a ver. Entonces, acá nuevamente nos habla de un ayuno, ¿no? Con una ingesta de calorías, al menos, o sea, el ayuno por 8 horas previas a la toma de muestra, ¿no es cierto? Habla de que sería necesario, ¿no? Una toma de hemoglobina glicosilada, lo cual en el primer nivel de atención que maneja mi red. Por ejemplo, no contamos por el momento, pero sí estamos bastante preocupados en implementar por lo menos centros piloto a fin de contar con esta prueba diagnóstica y posteriormente de control para los pacientes, ¿no? Hay que recordar que en prediabetes puede existir glucosa alterada en ayunas y también la tolerancia a la glucosa alterada. Eso es cuando se hace una prueba de tolerancia a la glucosa. Esto también es indicado según el estado de salud de las personas. La siguiente, por favor. Así como hay criterios para diagnosticar los otros tipos de diabetes, juvenil, infantil, prediabetes, en fin, también hay criterios para diagnosticar la diabetes gestacional, ¿no? Entonces nos hablan de considerar la glucosa en ayunas, lo que clásicamente conocemos como la, la glucosa postpandrial que le llamamos, y que se manejan dos tipos de métodos, que definitivamente esas indicaciones las cumplimos directamente del personal médico porque tenemos que cumplir estrictamente con las indicaciones, si no variarían los resultados o nos darían falsos positivos o negativos, ¿no? Lo que sí hay que considerar que este tamizaje debe realizarse entre las semanas 24 a 28 de gestación. La siguiente, por favor. Y aquí, cuando se habló de que si bien es un estado premórbido, dice, es una condición previa a la enfermedad, pero no debe ser tratada rutinariamente con medicamentos. ¿Qué entonces nos recomiendan, no? Que se haga un control laboratorial por lo menos antes de un año de la prueba inicial, que reduzcamos en 7% el peso corporal y que tengamos más de 150 horas semanales de actividad física. Esto han demostrado tanta efectividad y por eso es que no recomiendan el tratamiento farmacológico, ¿no?
Ya ni hablar es que para personas con alto riesgo se recomienda el uso de la metformina como medicamento electivo, ¿no? Y menciona específicamente, por ejemplo, que en personas entre los 25 y 59 años que tengan índice de masa corporal mayor de 35, con niveles altos de glucosa en ayunas, mayor de 110 miligramos por decilitro, o con personas con historia de diabetes gestacional, por ejemplo, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta ello, ¿no? De que no necesariamente de frente tendríamos que instaurarnos un tratamiento farmacológico, si con lo otro, la modificación de algunos factores o la práctica efectiva de otras medidas, podemos manejar esa situación, ¿no? Entonces, ¿hay sospecha de diabetes mellitus en población joven? Si es que se tiene familiar de primer grado, como se había mencionado. En pacientes pediátricos con historia previa o actual de sobrepeso u obesidad al momento de diagnóstico. Eso hace lo que les llamaba que a los menores de 40 años que tengan factores de riesgo y que esto definitivamente tendría que ser identificado por el profesional de enfermería en los controles de crecimiento y desarrollo, ¿no? O sea, no solo en búsqueda de un diagnóstico considerado como un diagnóstico nutricional, sino viendo desde la perspectiva de la identificación de un factor de riesgo para enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, yo invoco a las colegas que tenemos en nuestras manos ese curso de vida en que podríamos identificar tempranamente estos factores de riesgo y a la vez tratar mediante una anamnesis, viendo familiares de primer grado, etcétera, etcétera, para la toma de decisiones para el seguimiento de estos casos, ¿no? Bueno, habla de pacientes que no requieren uso de insulina, ¿no? O que el requerimiento de insulina sea menor a 0.5 unidades por kilogramo por día. También tenemos que pensar en la existencia de manifestaciones clínicas sugerentes, si bien pueden ser de otras patologías, pero nos sugieren, nos avisan, nos alertan de que podrían tener algún problema de resistencia a la insulina, por ejemplo, la acantosis nigricans y la presencia de acrocordones, que a continuación, en la siguiente diapositiva, gracias, vamos a identificar, ¿no? Y entonces estos dos signos, llamémosles, de una piel oscurecida, abrillantada, y en qué personas tiene lugar, ¿no? O se da en las personas que están con sobrepeso u obesidad. Entonces, sugestivas o sugieren resistencia a la insulina. Nos tendría que hacer preocupar y no necesariamente por otras razones. Finalmente, tendríamos que hacernos descartar cualquier problema, yendo al dermatólogo probablemente en un primer momento y luego a medicina, a endocrinología, para que pudieran hacerles algún tamizaje y definir acciones de medidas de control. La siguiente. Sabemos que hay adultos con diabetes atípicas, ¿no? Nuestras asociaciones internacionales o latinoamericanas siempre están pendientes de definir qué aspectos hacen que consideremos como atípicas. Por ejemplo, los pacientes que no responden adecuadamente a hipoglicemiantes orales. Los adultos menores de 35 años con índice de masa corporal normal, pero que tienen niveles elevados de glucosa, ¿no? Pacientes menores de 25 años que presentan formas monogénicas, que hace un momento mencioné, familiares, ¿no? Y esto es por herencia en que hay cromosomas dominantes y se puede de alguna manera heredar
estos daños, ¿no? Ahora existe también el riesgo cuando hay deficiente producción de insulina, que aunque no se llegue a tener una diabetes insulino dependiente o tipo 1, que generalmente se determina en niños y adolescentes, pero también se puede pensar en ello cuando hay presencia de resistencia a la insulina, porque esa es la diferencia entre uno y otro tipo, ¿no? Uno es que no produce insulina, que es la diabetes tipo 1, y la diabetes tipo 2 es que hay resistencia a la insulina y que nos trae a consecuencia toda la sintomatología que, si podemos, la mencionamos posteriormente. La siguiente, por favor. Y esto para mencionar lo relevante de la diabetes monogénica, que se supone es por tipo cromosomial, ¿no? Y lo llaman formas comunes de MODI en adultos, que no requieren manejo con insulina y responden bien a los medicamentos que contienen sulfonilureas. Lógicamente hay bastante ahorro en costos de atención, el tratamiento se puede brindar tempranamente, ¿no? Incluso, al igual que la prediabetes, no requieren manejo necesariamente con medicamentos. Y si ustedes, en la parte inferior mencionan que las otras formas monogénicas se presentan en pacientes menores de 6 meses o hasta el año de edad, ¿no? Aquí para saber que el test de Findrix no se ha desactualizado. El problema es que a veces por situaciones logísticas, la tecnología, ya no la manejamos a manera de formato, pero es fácil que podríamos aplicar, ¿no? Decir que esto nos sirve, como lo había mencionado, para calcular un riesgo de padecer diabetes en los próximos 10 años, ¿no? Desde la edad viene a constituirse un factor de riesgo. ¿Cuánto es nuestro índice de masa corporal? ¿Cuánto tenemos de perímetro abdominal? ¿No? Tanto según género. Si realizamos actividad física, ¿no? Y esto se debe considerar como una medida de educación preventiva. Es más tiempo con algunas indicaciones especiales cuando ya se está en tratamiento, pero lo normal es que deberíamos hacer 30 minutos de actividad física en nuestro trabajo o en el tiempo libre. Eso como parte de educación. Ahora, ¿con qué frecuencia comemos verduras o frutas? Se habla de que deberíamos consumir entre frutas o verduras 3 a 5 diarias. Ahora analicemos, ¿no? Ahora, si tomamos medicación para la presión alta, quiere decir que tenemos hipertensión arterial. Entonces, eso de por sí les había mencionado que es un factor de riesgo que nos llevaría a un riesgo elevado. Si alguna vez le han encontrado valores de glucosa altos, generalmente en último control, ahora es de esperar que deberíamos tener la oportunidad de hacernos un control anual, ¿no? Y bueno, si se le ha diagnosticado diabetes tipo 1 o tipo 2, algunos de sus familiares o parientes, ¿no? Ya siempre se habla de parientes directos. Entonces, todo eso hace la suma de un puntaje que si fuera menos de 7 puntos, el riesgo es bajo. Si fuera de entre 7 a 11 puntos, riesgo ligeramente aumentado. Entre 12 a 14, riesgo moderado. Entre 15 a 20 puntos, riesgo alto. Y más de 20 puntos, un riesgo muy alto, donde menciona que una de cada 2 personas puede desarrollar diabetes tipo 2, ¿no? Entonces, es, es fácil, manejable. Nosotros mismos podríamos estar aplicándonos para realmente estar evaluando nuestros comportamientos, nuestros estilos de vida, haciendo que sean realmente saludables.
La siguiente, por favor. Sin embargo, Hertz maneja diferentes criterios. Maneja varios paquetes técnicos, ¿no? Y uno, esto para el manejo de enfermedades cardiovasculares. Y principalmente están relacionados a la atención primaria de salud. Ahora, la atención primaria de salud sabemos que se da en todos los niveles de atención, ¿no? Primer, segundo, tercer nivel. O sea, no solo en el primer nivel de atención, para aclarar, ¿no? Por ejemplo, maneja el paquete técnico para el manejo de las enfermedades cardiovasculares en atención primaria, donde establece, ¿no? Como punto de partida los hábitos y estilos de vida saludables, esto para dar asesoramiento a las personas, diría, no solo a los pacientes. Luego, la evidencia y protocolos de tratamiento clínico basados en la evidencia, y es lo que vamos a tener como manual a partir de marzo, pero se va a aplicar desde el primer día del año que ya tenemos en la marcha, ¿no? El año 2025. Acceso a medicamentos, ¿no? En fin. Bueno, nos adelantamos y esto es algo que ya no vamos a manejar criterios para valorar el riesgo cardiovascular, ¿no? Que eran bastante trabajosos, complejos, y sin embargo ahora nos dan la opción de utilizar una calculadora de riesgo que se puede instalar en el celular o entrando a internet, que maneja Hertz, ¿no? Está actualizada según la OMS. Se ha desarrollado pruebas en vacío, ¿no? Y esto nos sirve para predecir la muerte cardiovascular, infarto agudo de miocardio o sangrado cerebral, ¿no? Esta calculadora de riesgo está hasta por ámbitos, ¿no? Se ha establecido un criterio para la región andina, por ejemplo, ¿no? Entonces, son más adaptadas a la realidad de nuestra población. La siguiente, por favor. Cuáles son las ventajas, ¿no? Se ha generalizado y está adaptado, repito, a nuestras regiones, a nuestra población, y no es necesario solo utilizar con datos de laboratorio, sino también sin datos laboratoriales. Siguiente, por favor. Se utiliza en personas entre 40 y 75 años de edad, en personas sin enfermedad cardiovascular previa, ahí se menciona cuáles, ¿no? La siguiente. Y aquí lo que se decía, ¿no? No solo basado en datos de laboratorio, por ejemplo, si tuviéramos datos de colesterol, digamos, glucemia o glicemia, no, sino simplemente con edad, sexo, si consumimos tabaco, cuál es nuestra presión arterial sistólica y cuál es nuestro índice de masa corporal. Con esos datos nos ingresamos en esta calculadora y nos sale nuestro nivel de riesgo cardiovascular. La siguiente. Aquí la calificación de esos riesgos, como ustedes verán, tenemos 5 niveles, ¿no? Bajo, menor de 5%, moderado, menor de 10%, alto, menor de 20%, muy alto, menor de 30% y crítico, igual o mayor a 30%. La siguiente. Allí algunas imágenes de cómo estimar este riesgo cardiovascular, que inclusive se hace para los pacientes ya en tratamiento, pero se puede hacer para la población en general. Y el link que menciona que se ha registrado en la parte inferior, entrando a ese link, todos tenemos la oportunidad de hacer nuestro cálculo de riesgo cardiovascular en general. O sea, es fácil de utilizar y solo se sigue. Más ahora sí hay bastante manejo de la tecnología. La siguiente.
Esto para definir lo fácil, pero paso a paso, cómo, digamos, está previsto el cálculo de este riesgo en este sistema, en esta calculadora científica, llamémosles así, para definir el riesgo cardiovascular. La siguiente. Si tenemos nuestro riesgo cardiovascular, no se hace solo por decir tenemos tal porcentaje, sino además ya nos permite establecer cuál debería ser el manejo de ese riesgo porcentual que logramos, ¿no? Por ejemplo, voy a hablar del riesgo menor de 10%, ¿no? Miren, y allí estamos trabajando lo que hacemos o deberíamos hacer en el primer nivel de atención. Y quiero decir que el manejo de ello es de tipo multidisciplinario. Nadie debe quedar exento, solo debemos capacitarnos, ni todo profesional de la salud lo debe hacer, o todo personal de salud capacitado inclusive, según esos niveles, ¿no? Por ejemplo, asesorar sobre alimentación, actividad física, abandono del consumo de tabaco y prevención de consumo nocivo de alcohol, ¿no? Entonces ahora dicen, si es menor del 5%, se debe realizar un seguimiento al año. Si es entre 5 a menor de 10, un seguimiento cada 3 meses. Y si es de 6, bueno, y después de cada 6 a 9 meses, ¿no? Entonces, allí menciona, repito, la orientación para el manejo de este riesgo que calculamos, ¿no? Como que si el riesgo fuera mayor de 20%, además de lo clásico que debe de ir en una consejería, en una sesión educativa sobre la prevención y control de este daño que es la diabetes, realmente allí ya menciona, ¿no? Si la presión arterial es igual o mayor a 130 sobre 80 milímetros de mercurio, de forma persistente, ya considerar la conveniencia de usar medicación, ¿no? Administrar un medicamento con estatina, ¿no? Realizar un seguimiento cada 3 meses. Ahora, si no hay reducción del riesgo cardiovascular, después de 6 meses de seguimiento, derivar al paciente al siguiente nivel de atención. Les debo manifestar que pasemos por favor, en el primer nivel de atención nos mencionan que pasemos, gracias, nos mencionan que entre 4 a 6 controles anuales, el paciente debería de ser considerado controlado si es que llega a una meta terapéutica, ¿no? Eso es muy importante considerar y justo en las siguientes diapositivas está. La siguiente, allí decimos, ¿no? Cuando empezamos, la anterior, por favor, la anterior, cuando empezamos a dar tratamiento, no es que, ustedes saben, como toda enfermedad crónica, lo que vamos a tener es un control, ¿no? Un manejo. Pero esto significa que el tratante nos va a definir a qué meta debemos de llegar y se llama por eso meta terapéutica, ¿no? No es el paciente llamado que de repente tenía una glucosa, se me ocurre, de 300 y yo digo, no, ahora tiene que tener entre 80 a 100 como que fuera población, a menos de 100 como que fuera población normal, sin problemas, ¿no? Entonces no se establece, si tenía 300, puedo establecer que en este año o en un tiempo tenga que llegar a disminuir un valor que yo debo manejar como tratante, ¿no? Entonces, eso quisiera que se entienda. Lógicamente hay que considerar la esperanza de vida, el riesgo de hipoglucemia y si hay comorbilidades, ¿no? De eso también depende. También se debe decidir el manejo, en tanto mayor seguridad a corto plazo se tenga versus mejor esperanza de sobrevida sana tenga la persona, ¿no?
y que haya un valor de hemoglobina glicosilada dentro del primer mes de tratamiento, por ejemplo. Entonces, esas son consideraciones generales para el tratamiento. Ahora sí, la siguiente, y estamos realmente en el tratamiento, que esto básicamente es la tabla general, si me avisan y estamos en hora, todavía digamos, el cuadro general que hablaría del tratamiento. Sin embargo, hay otros aspectos. Si ustedes se dan cuenta, la letra A era de diagnóstico, la letra B empezamos con tratamiento, ¿no? Bien, entonces, la meta sería que la hemoglobina glicosilada sea menor del 7%, salvo que haya casos muy especiales, ¿no? Eh, por ejemplo, una vez diagnosticado, ¿cierto? Y este caso, por ejemplo, sería de un paciente asintomático con una hemoglobina glicosilada de 8,5%, se debe empezar, dice, con metformina 500 miligramos una vez al día, un mes, porque en ese mes se está probando tolerancia al medicamento, ¿no? El ajuste se puede hacer en un primer control y el escalamiento, que quiere decir el incremento o de la dosis, el reajuste de la dosis cada 3 meses, según el porcentaje de hemoglobina glicosilada, que no es más que el que nos da un promedio de glucosa en sangre en 2 a 3 meses. Entonces, eso nos permite valorar mejor el avance eh, del control de la enfermedad, ¿no? Y entonces, si ustedes ven por meses, el segundo mes seguimos con metformina 500, pero ya que cambió, si somos observadoras, que ya no es una vez al día, sino 2 veces por día, ¿no? Para pasar luego entre el tercer al cuarto mes, la metformina de 850 miligramos, 2 veces por día y luego 3 veces por día, según la tolerancia que tenga, ¿no? Por eso ahí menciona que si no tolera, omitir el paso 4, ¿no? Como paso. En el paso 5 dice se debería agregar sulfonilurea, un medicamento de elección, es la glicacida que han visto mejor que el usar la glibenclamida, que debería de usarse en personas menores de 60 años, ¿no? Tiene bastantes efectos, por ello es que se sugiere este esquema de tratamiento, ¿no? Lógicamente, esto es para conocimiento porque todo tiene que ser indicado, monitoreado y con seguimiento, ¿no? Esto para dar a conocer que debemos de considerar el trabajo de un equipo multidisciplinario, ¿no? El aspecto de nutrición, el aspecto de modificación de estilos de vida, la confirmación diagnóstica de sobrepeso y obesidad, la confirmación del diagnóstico, el planteamiento del tratamiento farmacológico según metas terapéuticas, ¿no es cierto? Entonces, repito, es un manejo multidisciplinario. La siguiente, por favor. Con respecto al uso de insulinas, hay una variedad. Recomiendan por tiempos las siguientes insulinas que están previstas en la tabla, ¿no? Igualmente esto se necesita indicación médica y personal entrenado también para administrarlo hasta que pueda educar al paciente y pueda definir el autocuidado, ¿no? Esto más que todo es para ver con respecto al tratamiento, si el paciente debuta con diabetes mellitus, ¿no? Eh, se salió, se salió la presentación. Eh, ¿Cómo podría encontrarse un paciente con síntomas agudos si la glucosa está mayor de 325?
y las hemoglobinas glucosiladas en un porcentaje que pueda encontrarse, ¿no? La siguiente. En el manejo de medicamentos, ¿no? Lo que se había conversado en la tabla, con estas precisiones, ¿no? Se recuerda que este esquema, puede decir, es en tanto se haya descartado que el paciente se encuentre en situación de emergencia, ¿no? O que tenga valores muy elevados. Eh, También, si en cualquier momento aparecen síntomas agudos o lecturas elevadas, hace que se reevalúe, ¿no? El caso y haya entradas o salidas según este esquema. Y hasta lograr la meta terapéutica estable, esperada, es que se debe de tomar la hemoglobina glicosilada cada 3 meses. Ahora, este esquema, dice, de control no contraindica otras atenciones como controles de enfermería o nutrición, al contrario. O sea, todo es en un engranaje de un trabajo de equipo de salud, como posteriormente vamos a ver en otra diapositiva. La siguiente, por favor. Por ejemplo, el tamizaje de complicaciones. Estamos en la letra 6 y estamos tomando nota y haciendo seguimiento de ello, ¿no? Y allí vamos a una valoración inicial, luego anual, y cada vez, en cada consulta, por eso hay aspas allí, ¿no? Por ejemplo, la inspección de pies en búsqueda de callos, deformidades, heridas, micosis. La toma de presión arterial bajo un criterio estandarizado, obligatorio, que también en la OMS hay cursos gratuitos con certificación que realmente dura esa certificación cada solo 6 meses. ¿Por qué quiere decir eso? Porque tenemos que estar permanentemente capacitados en la correcta toma de presión arterial, ¿ya? También hay que evaluar pulsos periféricos, ¿cierto? Por las complicaciones de circulación periférica que podrían haber. Y allí utilizamos el monofilamento y diapasón, bueno, más en el primer nivel, tratamos de hacer que tengan el monofilamento para hacer la evaluación. El fondo de ojo que no se hace en nuestro primer nivel, pero sí se refiere a todos los pacientes o debe referirse a todos los pacientes que tengan diabetes una vez al año al oftalmólogo para que justamente le haga el examen de fondo de ojo, que solo el segundo nivel de complejidad, o más vale decir los hospitales, pueden hacerlo. Controles de creatinina, de albuminuria, colesterol, triglicéridos, tasa de filtración glomerular, etcétera, ¿no? Y ustedes ven que, por ejemplo, los dos primeros aspectos ya se hace en cada consulta. Si la consulta fuera cada 15 días, en cada consulta se hace la medición de la presión arterial y la inspección de los pies, porque sabemos que el pie diabético es la complicación que probablemente lleva incluso a discapacidad, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos a todo signo de neuropatías, ¿no? Pérdida de sensibilidad, marcha inestable, etcétera, etcétera, además de otras. Ahora pasamos, creo, a la letra D. Ahí está, manejo de comorbilidades, ¿no? O sea, puede haber diabéticos con hipertensión arterial, como seguro que hay hipertensos con diabetes, ¿no? Que si bien en un primer momento se diagnosticó uno de los daños crónicos y luego podrían tener los dos, ¿no? Y allí menciona que igual, ya porque se trata este tema de diabetes, no menciona el manejo de la hipertensión arterial, pero al igual que esta diabetes, existe una vía clínica para el manejo de hipertensión arterial, ¿no? Diabetes en personas de 40 años a más se debe iniciar con atorvastatina 20 miligramos. La población cardiovascular establecida la enfermedad, perdón, cardiovascular debe de iniciarse con tratamiento rápido con ácido acetilsalicílico, 100 miligramos por día y atorvastatina, 40 miligramos.
Y hay un punto, ¿no es cierto?, que no se debe manejar. Por eso decía, las otras atenciones no se deben excluir, lo que es enfermería, nutrición, etcétera, etcétera, ¿no? Como es la vacunación, por ejemplo. Son mayores de 60 años, administración de la vacuna eh, antineumocócica, la influenza una vez al año, COVID-19 según esquema vigente en el momento, ¿no? La siguiente. El punto F, criterios de referencia. Entonces, sí, ¿cuándo se refiere? Cuando el establecimiento de salud no cuente con un médico capacitado. Es lo mínimo que pide y eso estamos trabajando cada vez con el mejoramiento de las competencias y capacidades del personal de salud en el primer nivel de atención, ¿no? Para todo manejo de, por ejemplo, la diabetes. Sin embargo, es mejor o más exigente que sea capacitado en insulinoterapia o esquemas terapéuticos. Y eso eh, no lo estábamos manejando en el primer nivel de atención, pero en el último evento, mínimo en los establecimientos 1-4, se ha pedido que manejen insulinoterapia, ¿no? Entonces tienen que ser capacitados. Eh, digamos, también se refiere cuando hay enfermedad cardiovascular establecida, cuando haya úlcera de pie o deformidad, cuando ya tenga establecida una retinopatía diabética y el paciente está ciego, cuando las hipoglicemias severas sean a repetición, cuando haya cetoacidosis diabética o coma, ¿no? Y nosotros sabemos, pues, el riesgo de un manejo irregular o no controlado de la diabetes, ¿no? Una de ellas y la peor debilitante, con mayor costo social para la familia, para nuestro país inclusive, es el que tengan enfermedad renal crónica. Entonces, por eso se le debe de hacer su tasa de filtración glomerular, ¿no? A todos los pacientes. Entonces, creo que eh, ahora mencionar, solo como comentario, que si bien hay casos que requieren con enfermedad renal crónica nivel 5, requieren manejo hospitalario, hemodiálisis, ¿cierto? También hay casos que se están manejando ambulatoriamente con una diálisis peritoneal. Y eso en el primer nivel de atención, que es donde trabajo, o los establecimientos con los que coordino, se hace la verificación del cumplimiento mediante los insumos que proporciona el segundo nivel de atención y que inclusive se constituyen en un indicador de prestación para los asegurados CIS, ¿no? De ver que pueden ser manejados estos casos ambulatoriamente y como parte de su autocuidado. Solo se necesita que el personal de salud además de ser educador, también monitoree las condiciones en las que se realiza esos procedimientos, ¿no? No sé si hay alguna diapositiva más, creo que no, solo me queda agradecer por esta oportunidad y quedo a disposición de algunas interrogantes que pudiera haber. Muchísimas gracias.